Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este video de puntualización de los trastornos disociativos que se encuentran incluidos en el DSM-5 y que contienen 3 trastornos: el trastorno de identidad disociativa, la amnesia disociativa y el trastorno de despersonalización de realización. Este video tiene como propósito que la información sea complementaria a la lectura que realicen del DSM-5. Bueno, hay que empezar diciendo que el común denominador de los trastornos disociativos es la naturaleza de los síntomas, que precisamente son disociativos. Si nosotros interrogamos qué significa esta palabra, nos vamos a ver conducidos a la división, a la escisión, ¿sí? Ahora bien, si estamos en ese plano, en el plano de la división, de la escisión, del splitting, de la separación, hay que ver qué es lo que se separa y sobre todo cómo eso que se separa, eso que se divide, eso que se escinde, es tan semejante con otros trastornos mentales, particularmente con la esquizofrenia. Hay que ver que la esquizofrenia etimológicamente incluye al esquizos, que también es una división, ¿sí? En fin, ahorita vamos a ahondar en este punto, pero quisiera yo empezar diciendo que estos trastornos son muy criticados por algunas personas del campo de la psicología, como del campo de la psicología cognitivo-conductual, del conductismo radical e incluso de otras corrientes. ¿Por qué? Porque los trastornos disociativos están oscuros, se encuentran como en una maraña teórica que dicen que está muy apegada todavía con algunos conceptos psicoanalíticos, como el yo, ¿no? La despersonalización, porque pareciera ser que también conlleva a una dificultad para diferenciar algunas presentaciones sintomáticas que más bien parecieran como muy hollywoodescas, ¿no? Como la película del Club de la Pelea, la película de Civil, la película de Fragmentado, etcétera, ¿no? Películas muy taquilleras, pero que en la clínica hay personas que piensan que eso no se suele presentar y que si se presenta, o más bien está del lado de la esquizofrenia, de los trastornos psicóticos, o del lado de la simulación, ¿no? Como un trastorno facticio, por ejemplo. En fin, empecemos diciendo que entonces el común denominador son los los síntomas disociativos, y que esa disociación la vamos a nosotros a leer junto con el DSM-5 como una interrupción o una discontinuidad, fíjense bien, en la integración normal de muchos planos. Aquí es importante que ustedes se remitan al examen del estado mental para que vean y vayan ustedes ubicando dónde es que se encuentra esta interrupción, esta discontinuidad, este fallo. Hay fallos de discontinuidad en la conciencia, en la memoria, en la identidad subjetiva propia, en la emoción, en la percepción, en la identidad corporal, en el control de la motricidad, en el comportamiento. Bueno, también el DSM-5 nos dice que los trastornos disociativos se pueden dividir de manera muy similar a los trastornos psicóticos, tanto en síntomas positivos como en síntomas negativos. Los síntomas positivos están ligados a esta discontinuidad importante tanto en el sentido del yo como en el sentido de la entidad, que ahorita me gustaría explicarles qué son, mientras que los síntomas negativos están ligados a la amnesia. ¿Por qué positivos o por qué negativos? No significa que haya una valoración de que unos son buenos o los otros son malos o más malos, ¿no?
sino que los síntomas negativos, por ejemplo, tienen que ver con una especie de déficit, una especie de inhibición de una función, ¿no? Entonces, en la amnesia, por ejemplo, que hay una inhibición o un fallo de apagado, por llamarlo de alguna manera, de stand-by de la memoria. Mientras que en los síntomas positivos parece ser que también hay una alteración de la función, pero donde hay como una especie de suplantación, de malfuncionamiento, de trasplante, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si nos vamos a los trastornos psicóticos, en la alucinación, por ejemplo, no está inhibida la percepción, como pudiera ser, no sé, una ceguera en un trastorno de conversión. Hay percepción, pero se percibe algo que no está, ¿no? Como si fuera en este caso una especie de exageración malentendida, de una mala lectura, de una sobreposición, etc. En fin, ¿qué es el sentido del yo y qué es el sentido de la entidad? Antes que nada, el yo en la teoría psicoanalítica sí está entendido como una instancia psíquica que se caracteriza por la unidad, por la integración, por la gestalt, por la inclusión de factores disociados en momentos anteriores, ¿sí? Entonces, hay una relación entre el yo y la capacidad de un sujeto para poder expresarse a sí mismo como un individuo, ¿no? Como un individuo que está diferenciado de un otro, ¿sí? Que es punto y aparte, que tiene esa relación con ese otro, pero que sí hay un quiebre, una división de esa simbiosis originaria, ¿no? Según algunas teorías psicoanalíticas. Entonces, la identidad subjetiva propia tiene que decir que la persona se identifica a sí mismo, le decía, como una persona particular, ¿sí? Está ligada con el sentido del yo, ¿no? La conciencia, por ejemplo, y la memoria, mientras que el sentido de la entidad está ligado con esta dimensión del control del cuerpo, del control de las emociones, del control de la percepción, ¿sí? Es decir, de las categorías del examen del estado mental que les dije anteriormente, hay una división entre el sentido del yo y el sentido de la entidad, ¿sí? Pero que en los trastornos disociativos hay una interrupción, una discontinuidad en la integración, ¿sí? Otra cosa importante es que estos síntomas disociativos se han visto que son producidos de una manera bastante recurrente por factores traumáticos, por experiencias traumáticas. Ahora bien, si ustedes revisan el DSM-5, la categoría de trastornos relacionados con factores de estrés y traumas, van a ver que tanto el trastorno de estrés postraumático como el trastorno de estrés agudo contienen de una manera bastante frecuente a los síntomas disociativos. Y hay un trauma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos diferenciar? Porque en el trastorno disociativo, en los trastornos disociativos, más allá de que haya habido un factor estresante severo, traumático, que haya desencadenado estos síntomas, ese factor está acompañado muy frecuentemente de una amnesia disociativa, mientras que en el trastorno de estrés postraumático y en el trastorno de estrés agudo se acompaña de otros síntomas como de alerta, de evitación, de síntomas cognitivos negativos, etc. ¿Sí? Ahora bien, si empezamos, vamos a ver que el trastorno de identidad disociativa se confunde muy frecuente con el trastorno de múltiple de personalidad, que no existe y que sí es una creación de la industria cinematográfica y de la industria literaria, ¿sí?
El criterio A nos dice que es una perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos. Dice dos o más estados de personalidad, no dice dos o más personalidades, ¿sí? Personalidad hay una que puede estar resquebrajada, que puede estar escindida y que puede conducir a una especie de presentación empírica, fenomenológica de estados distintos que en algunas culturas es leída como posesión, ¿sí? Ahora bien, el criterio A del trastorno de identidad disociativa no se detiene ahí, sino que dice que también puede haber alteraciones tanto en el sentido del yo como en el sentido de la entidad. Si nosotros aquí hacemos un brinco hacia el trastorno de despersonalización de realización, van a ver que estas experiencias de irrealidad, de distanciamiento, de ser un observador externo respecto a los pensamientos, sentimientos o sensaciones de uno mismo, o experiencias de realidad respecto del entorno, están incluidas en el criterio A del trastorno de identidad disociativa. En otras palabras, para ir englobando un poquito mejor las cosas, este trastorno, el primero, incluye al trastorno de despersonalización de realización, más posiblemente los estados de personalidad escindidos y bien definidos, ¿sí? Mientras que en el criterio B se encuentra los lapsus de amnesia, las pérdidas de memoria recurrentes, ¿sí? El criterio A son los síntomas positivos, el criterio B son los síntomas negativos. Es interesante porque esta discontinuidad en el sentido del yo o en el sentido de la entidad puede llevar a experiencias alucinatorias tanto simples como complejas. Ahora bien, estas alucinaciones, ¿cómo pueden ser diferenciadas para establecer un diagnóstico diferencial de la esquizofrenia o de los trastornos psicóticos? El DSM-5 la verdad es que es muy oscuro en este punto. Si nosotros nos aventuramos a dar una respuesta, podríamos hacer la hipótesis de que la alucinación en la esquizofrenia es un síntoma egosintónico, es decir, que esa alucinación, esa percepción no es cuestionada por el sujeto, le resulta verdadera, más allá de que pueda ser ajena, ¿no? O sea, de que pueda ser angustiante, de que pueda ser mortificante. Acá, en el trastorno de identidad disociativa, se puede presentar alucinación o alucinaciones, pero resultan ajenas al yo, resultan extrañas, de tal manera que no son tomadas necesariamente y de manera estricta como verdaderas por el sujeto, ¿no? Le resulta ruidosa, por llamarla de alguna manera. ¿Qué más? Después, en la amnesia disociativa, que es el segundo trastorno, es como si se presentara el criterio B sin el criterio A del trastorno de identidad disociativa, es decir, interrupciones en la integración normal de la memoria y muchas veces de la conciencia, pero la cuestión de la identidad subjetiva no se encuentra alterada, tampoco de la emoción, tampoco de la percepción. Puede ser que si haya una alteración en la integración de la identidad corporal, sobre todo con el especificador de las fugas disociativas, donde el sujeto parece ser que realiza actividades de manera automática, ¿no? Y ahí sí también podríamos decir que hay una interrupción de la conciencia y del control motor. Aquí es importante que ustedes tengan bien claro los tipos de amnesia, los 5 tipos de amnesia: la amnesia localizada, la amnesia selectiva, la amnesia generalizada, la amnesia sistematizada y la amnesia continua. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Si nosotros dividimos como en dos matrices estas amnesias,
podríamos ver que el común denominador de algunas es una cuestión temporal, mientras que en otras es una cuestión de contenido. Por ejemplo, en la amnesia localizada, en la amnesia generalizada y la amnesia continua, hay un factor temporal prevalente, mientras que en la amnesia selectiva y en la amnesia sistematizada, el común denominador es el factor de contenido. A ver, vamos a explicarnos. La amnesia localizada nos dice que entre A y B, entiéndase como un periodo de tiempo bien circunscrito, todo lo que haya sucedido ahí entre A y B no se recuerda absolutamente nada, ¿sí? Se ha perdido toda la información. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué me dijeron? ¿Qué escuché? ¿Qué vi? Etcétera. En la amnesia selectiva, otra vez tenemos entre A y B, como un periodo de tiempo bien circunscrito, se han olvidado algunas cosas, no todo, ¿sí? Se recuerda algo, pero hay pérdida de información, ¿sí? Por eso la amnesia selectiva es cierto que comparte este común denominador con la amnesia sistematizada, donde hay categorías de información que son olvidadas, pero es como una especie también de mezcla del común denominador temporal. En la amnesia generalizada, a partir de A, que es un evento en el tiempo, un suceso, hacia atrás se ha olvidado absolutamente de todo, ¿sí? Es decir, aquí de A hacia totalmente atrás no hay B que circunscriba el periodo de tiempo hacia C, por ejemplo, de B a C, donde sí se vuelven a acordar de cosas, ¿no? En la amnesia localizada. En la amnesia sistematizada, a partir de A hacia atrás, ¿sí? Y hacia adelante, la persona no recuerda una categoría específica de información. Hay un capítulo de Los Simpson, también creo que hay una película donde Marge sufre, no sé, un traumatismo o algo por el estilo, y se olvida de todo, pero después recuerda a sus hijos y ya después de lo único que no se acuerda es de que está casada con Homero, ¿no? Eso sería una amnesia sistematizada. Y la amnesia continua es que a partir de un suceso A, hacia atrás la persona recuerda absolutamente todo y bastante bien, pero cada nuevo suceso, es decir, de A hacia adelante, la persona olvida cada categoría nueva de información, ¿sí? Es como una amnesia anterógrada, la llaman en alguna teoría. Hay el especificador de fuga disociativa, donde además el sujeto, por ejemplo, en la amnesia localizada, donde no recuerda absolutamente nada, parece ser que hizo algunas cosas con conciencia, ¿no? Había un caso clínico de una chica que no recordaba qué había sucedido el día anterior, pero los allegados, la familia, los amigos le decían, no, pues cómo no, ¿no? Si hacías esto, hiciste esto otro, bla, 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 ¿no? Había también un capítulo de Doctor House donde una chica tenía amnesia disociativa, pero en ese estado amnésico, en ese estado de interrupción de la conciencia, la chica tenía relaciones sexuales con un vecino, ¿sí? Por último, en la trastorno de despersonalización de realización, ya les había comentado que hay esa especie de extrañamiento tanto como de uno mismo, de lo que piensa, de lo que siente, de quién es, tanto como del entorno, ¿no? La primera es la despersonalización y la segunda es la desrealización. La cuestión es cómo podemos diferenciar del trastorno de identidad disociativa, porque en de despersonalización de realización no hay amnesia disociativa, ¿sí? Es como si se presentara A sin B. Por otro lado, A no suele ser tan grave como en el trastorno de identidad disociativa, es decir, hay despersonalización o de realización, pero que no contiene esa perturbación de la identidad que se caracteriza por dos o más estados de la personalidad bien definidos, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, hay que entender
que hay ciertas cuestiones también culturales que conllevan a estos fenómenos, tanto de despersonalización, de realización, amnesia disociativa y los estados de personalidad escindidos y bien definidos. Vamos, con este último empezamos. Hay algunas ceremonias religiosas no tan distantes a Occidente, no tan distantes a nuestro país, donde en el catolicismo, por ejemplo, se realizan misas donde un sacerdote, por ejemplo, que tiene como esa especie de toque divino, de cualidad, de privilegio, da su ceremonia, su misa, y hay como sujetos que empiezan a convulsionar, hay sujetos que empiezan a hablar supuestamente en otros idiomas, hay sujetos que hablan como con dos voces al mismo tiempo, cosas por el estilo, ¿no? Recuerdo la película esta que se la recomiendo bastante, de El exorcismo de Emily Rose. Muy, muy, muy interesante porque aquí el juicio sobre el sacerdote para ver si fue negligente o no acaba de una manera muy particular que a muchos se les olvida. El padre es culpable, ¿no? El padre es negligente, más allá de que se lo absuelva del castigo, de la pena. Eso significa que había un trastorno mental. Aquí la diferencia es que a la chica la diagnostican con esquizofrenia, donde más bien bajo esta luz lo que mejor cuadraría, el diagnóstico que mejor cuadraría sería un trastorno de identidad disociativa. Vean bien la película, es además buena. La despersonalización, la desrealización y la amnesia, hay que tener muchísimo cuidado en la elaboración del diagnóstico para ver que no haya consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, con el consumo de marihuana incluso. Hay estados de despersonalización, de realización, ¿no? Un sujeto que ingiere a través de fumar la marihuana y, por ejemplo, se le mueve la mano, ¿no? Le tiembla el pie y no lo puede controlar. O se empieza a reír sin control y él se da cuenta que no lo puede controlar. Tanto de despersonalización, perdón, de realización, como por ejemplo que va caminando por la calle y voltea hacia su entorno y le resulta extraño, ¿no? Y siente que ya lleva caminando, por ejemplo, no sé, 1 hora, y después voltea otra vez y se da cuenta que avanzó 5 metros, ¿no? Son estados de desrealización. Estados también de agotamiento, de fatiga, pueden conducir a la despersonalización o a la desrealización. Consumo de sustancias depresivas del sistema nervioso central pueden conducir a la amnesia, por ejemplo el alcohol, ¿no? Es clasiquísimo, etc. Por lo tanto, el examen del estado mental es importantísimo, como en los otros trastornos, pero muchísimo en para poder hacer o emitir el diagnóstico de un trastorno disociativo. Ya les recomiendo que ustedes chequen una prueba que se llama EFI, si quieren andar un poquito más sobre esta cuestión de las funciones del yo y sobre la integración de este sentido del yo y del sentido de la entidad.